¿no? Se siente tensión. Esperamos que nos den pantalotas, que nos pongan el cine. Yo ahora sí al rato, pero la noche. Puro hueso, pura carne. Ay, niños. Venían. 3X, pero de otra, ¿eh? De otra categoría. Ya estamos listos. Bueno, un segundo. Así, bueno, les agradecemos mucho su asistencia a este evento. Por diferentes circunstancias, bueno, como nos hubiera gustado que hubiera más asistentes. Hubo muchos enfermos de COVID. Yo creo que eso es algo que está ocurriendo ahorita con la quinta ola. Y pues bueno, nos merman por lo menos 6 personas que ya estaban por los inscritos, porque estaban listos. Entonces, pues eso ha sido un poquito complicado, pero de todas maneras, el objetivo principal de este campamento es que ustedes tengan cualquier conocimiento profesionalizante en áreas que tienen que ver con ciencias forenses, ¿no? Entonces, particularmente lo que se busca. Y bueno, pues perfiles hay diferentes. Ahí yo pongo la presentación, que ustedes lo habían visto. Tenemos un curso teórico-práctico de entomología forense, tenemos un curso teórico-práctico sobre fosas clandestinas, que yo creo que es el más largo, el de mañana. Sí, los invito a que descansen, como si quieren dormir hasta la madrugada, porque se despiertan a las 6 de la mañana, 7, y hay que hacer todas las actividades. Hay un curso también de fotografía forense, que es concluye, me parece, esta jornada no aparece la actividad penúltima. Y tenemos una cuestión, cuando yo voy a hacer mi presentación sobre desaparición de personas, que se supone que es el objetivo primario del campamento, que es entramar todo lo que tenga que ver con desaparición de personas, y más en el contexto que se vive actualmente en México y la cantidad de personas desaparecidas. Y también la correlación que existe entre otros delitos y la desaparición forzada. Entonces, espero que la pasen bien. Cualquier cuestión que se necesite. No siempre, y eso te lo digo, un campamento es para estar pues, en actividades distintas al campamento, sino para disfrutar lo que hay y para aprender, que es el objetivo primario de este campamento. Y a lo mejor, bueno, nosotros creemos que es mejor en ese tipo de actividades que tengan que ver comunicación entre ustedes, pues no haya tanto el uso de tecnología. Yo lo pueden usar cuando quieran, está bien, libre. Pero procuren las actividades, pues no estar en el celular o así, otro tipo de cosas que la verdad restan una parte de la vida. Entonces, voy a comenzar yo con ponencia, tiene que ver con desaparición de personas. La doctora Lolita le va a hacer la lectura de mi síntesis curricular. Y yo sé importante que se haga la lectura de la síntesis curricular, no en el sentido del ego, en el sentido de querer, ay, no, sino que es importante que sepan en qué hemos trabajado, en qué se ha estado, y sobre todo también en ese sentido vayan las preguntas. Si me preguntan a mí cosas de medicina, por ejemplo, no tengo nada que ver ahí. De criminalística tampoco, bueno, lo básico, debes de saber cuando estás en estas cuestiones, pero saber a dónde enfocan las preguntas, y bueno, en ese sentido va la presentación. Entonces, perdón, ahí está la síntesis. Bueno, Vamos a presentar al maestro que es el actor Alejandro Reyes Hidalgo. Aparte de ser un gran amigo, es también formador de Eureka Académica, y en ambos, lo que es Facebook y Eureka Académica, precisamente organizamos este campamento para ustedes. Sin embargo, como ya lo comenta el maestro, este problema de la pandemia, estamos para arriba otra vez, y entonces pues ya estamos hasta vacunados y demás, primera, segunda y tercera, y sin embargo seguimos en lo mismo. Creo que lo importante es seguirnos cuidando
para que, ahora, como dice la eslogan, te cuidas tú y nos cuidamos todos, ¿no? En un momento determinado. Me voy a permitir presentarles especialista en criminología, estudios de las violencias, temas internacionales de criminalidad transnacional, análisis de contexto de derechos humanos y mecanismos alternos para la resolución de controversias. Es consultor capacitador y docente. Actualmente está cursando su doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología, cursó una licenciatura en Criminología y otra licenciatura en Psicología. Cuenta con diversos diplomados en materia de derechos humanos y otras áreas de políticas públicas y gobierno. Ha sido ponente y tallerista en al menos 100 eventos nacionales e internacionales en diversos foros, además que ha participado en la organización y coordinación de diversas actividades académicas y sociales. Y ha sido profesor de más de una veintena de universidades, por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura de Criminología del 2014 al 2017. Dentro de la actividad política, participó como... Por favor. Eso no. Ah, no, ahora lo decimos, porque fue muy izquierda. Dentro de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, pues ha participado como consultor y brigadista desde el 2017. En la administración pública fungió como investigador criminológico especializado en la primera unidad de análisis y contexto de México de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fue asesor de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Cabildo de Puebla para la creación de políticas públicas en las comisiones de Seguridad Ciudadana, Género y Derechos Humanos y Gobernación. Fue delegado en Puebla en la Secretaría de Gobernación del 2018 al 2021 y fungió como jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento Político y Social de la Secretaría de Gobernación. Ha sido asesor legislativo externo del Congreso de Puebla y actualmente es consejero electo por el Honorable Congreso del Estado de Puebla para formar parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla. También es director de proyectos educativos en Eureka Académica, por lo que les pido un fuerte aplauso para la maestra. Muchas gracias, doctora. Bueno, este es mi ámbito de trabajo, lo que tiene que ver con investigación criminal, perspectivas criminológicas, y también, bueno, el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos desde diferentes perspectivas, he estado como activista y sobre todo he participado en análisis que tienen que ver con derechos de género, particularmente. En el Estado de México, precisamente, como investigador que tiene que ver con derechos de género y pues todo el tema de derechos humanos relacionados con crímenes de esa humanidad, ese tipo de temas, he trabajado en ello. Entonces, en ese sentido, bien lo comentaba la doctora Dolores, estoy capacitado por algo que se llama análisis de contexto, que es una perspectiva de análisis de investigación criminal que tiene que ver con algo totalmente distinto al modelo caso por caso, o modelo de caso. Es un tipo de perspectiva de investigación que incluso se hace por la Corte Penal Internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, nos capacitaron precisamente la unidad de análisis de contexto de la Suprema Corte de la Nación de Colombia. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Colombia nos dio la capacitación de análisis de contexto, porque ellos traían un proceso un poquito similar al caso mexicano, y este proceso tenía que ver con desaparición forzada, con ejecuciones extrajudiciales, tenía que ver con esta parte de la vinculación entre grupos paramilitares, entre grupos, digamos, de la delincuencia organizada, entre grupos de la guerrilla, y muchos de estos grupos paramilitares, como las unidades de autodefensa colombianas, pues auspiciadas por el propio gobierno de Álvaro Uribe. Y esto, a su vez, cuando hay una serie, como una fauna, digamos, de diferentes actores que se están disputando territorios, se están disputando trasiego, pues digamos que la suma final es pues que existan crímenes de lesa humanidad por responsabilidad estatal, tanto en acción como en omisión o vinculación con grupos, pero también la confrontación comunitaria directa. Entonces, muy parecido en el caso mexicano, claro, con sus salvedades. En Colombia también se cuentan cientos de desaparecidos o miles de desaparecidos, de mucha gente, desplazamiento forzado y cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con violaciones tumultuarias, con inseminación forzada, con crímenes de lesa humanidad.
Entonces, ahí se genera el análisis de contexto, que lo solicita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para saber no quiénes son los actores que perpetran el hecho en primer momento, sino más bien quiénes son los actores intelectuales de que los crímenes o ese tipo de configuraciones criminales se vayan dando. En ese sentido, el modelo de análisis de contexto comienza a aplicarse en México, a partir más o menos acerca del campo algodonero, más o menos en el año 1997, comienzan a configurarse algunas estructuraciones y ya formalizado un grupo de análisis de contexto en México comienza a verse a finales del 2014, más o menos. Ya como tal, una estructura integrada por diferentes especialistas y cada especialista va a poner el tema que tiene que ver con la sistematicidad de los delitos. Entonces, vamos a ver varios temas y sobre todo también vamos a ver varios enfoques. No pierdan de vista estos conceptos: sistematicidad, patrón criminal, modus operandi, análisis de contexto, ¿sale? Que se envuelven precisamente en la generación masiva o masificada de delitos. En México, por ejemplo, si bien las comisiones de búsqueda es una propuesta que hace el gobierno actual, el gobierno de López Obrador, es una propuesta que estuvo impulsando las organizaciones de la sociedad civil durante muchos años para que se hiciera precisamente análisis de contexto en las investigaciones de desapariciones, en caso concreto, pero para que se formalizara, para que se hiciera de manera institucional. Se crean las comisiones de búsqueda y las comisiones de búsqueda se hacen locales. Hay una Comisión Nacional de Búsqueda que emana precisamente de la Secretaría de Gobernación. ¿Y por qué de la Secretaría de Gobernación? Porque la Secretaría de Gobernación tiene que ver con la gobernabilidad del país, y al haber tantas personas desaparecidas, pues hablamos de ingobernabilidad de ciertos sectores, ciertos lugares, donde los delitos se dan tanto y hay tantas configuraciones criminales que pues impacta directamente a la gobernabilidad y hay desestabilidad. Hay algunos politólogos que dicen que a eso se le llama como estado fragmentado, cuando no funciona bien algunas partes de un estado, y en los peores casos en algunos países, ustedes podrán darse cuenta, el caso de Ruanda, por ejemplo, ahí estamos hablando, pues, o de Darfur, estamos hablando de un estado fallido, o en Haití, en el caso concreto, en el caso del Caribe. Entonces, se comienza a hacer estas comisiones de búsqueda para asumir que cada estado, que cada lugar tiene una problemática sistemática de desapariciones. Y se dan cuenta que existen miles de personas que están en fosas clandestinas, o que están siendo encontradas, o que están en fosas comunes sin identificar. Hasta el día de hoy hay más de 65,000 personas sin identificar en diferentes morgues o lugares o cosas comunes en el país. Eso en suma con las fosas clandestinas que todos los días se encuentran. Entonces, cuando hablamos precisamente como propuesta del campamento, entramando las desapariciones en México, vamos a hablar que existe un entramado sociopolítico criminal que se involucra precisamente en las desapariciones de personas. Si hiciéramos un modelo tradicional de caso por caso, se darían cuenta que el modelo tradicional es una forma de investigar una desaparición, por ejemplo, de manera aislada. Si desaparece Juanita Pérez, algún motivo tuvo, la investigación se centra pues, en los actores vinculados con Juanita Pérez y qué pudo haber motivado su desaparición, pero en ese sentido, si se investiga a Arturo Rueda, a Juan López, a toda la gente que ha desaparecido, y se hace uno a uno, no se entiende que hay patrones delictivos y un entramado que puede, en muchas de las ocasiones, indicar que esas desapariciones están asociadas entre sí en algunos contextos determinados. Entonces, precisamente hoy vamos a ver ese tema que tiene que ver con el análisis de contexto. Vamos a explicar qué es análisis de contexto, vamos a saber qué es la investigación penal de contexto, y bueno, vamos a sugerir algunas cosas. Ejemplos hay, si quieren interrumpir, levanten la mano, más bien no interrumpir algo malo, sino más bien quieren intervenir. Levanten su mano y puedan platicarnos. Hay personas de diferentes lugares, de diferentes contextos.
por ejemplo, es alguien del Estado de México, creo que conocen La ciudad de la Ciudad de México, perdón. Bueno, cercano al Estado de México, o que de la Ciudad de México, pero también hay una circunstancia muy similar al Estado de México y más por la cercanía y los vínculos con ciertos grupos. Ahí hay ciertas características importantes. Ahí, por ejemplo, tenemos grupos como Cártel del Agua, como Cártel del y otras organizaciones que sí, que también actúan en relación a la desaparición de personas. Y también hay una vinculación en ciertas zonas, por ejemplo, en Catepec, en Tama, en diversas partes del norte del Estado de México, donde hay actividad de ciertos cárteles en concreto. Por ejemplo, los rojos, por ejemplo, la familia michoacana, el cártel de los Zetas, y que eso también se puede correlacionar con las desapariciones. ¿Okay? Entonces, si quieren intervenir, sin problema, levanten la mano y hacemos este intercambio. Acuérdense que esto es una clase ordinaria. Eso se trata de retroalimentar lo que ustedes ya conocen y que tengan mucho más perspectiva de análisis respecto a la actualización de estos temas. Entonces, este tema de desaparición de personas, a mí me gusta mucho. Es algo en el que he trabajado en los últimos 10 años al menos, que también feminicidios, y créanme que pues, hay mucho que hacer, mucho que preguntar. ¿Okay? Voy a estar pasando aquí con otro lado. Muy bien. A ver, aquí puse una cita de Tinderberg que a mí me parece pues muy sobresaliente por lo que expresa. ¿Alguien pudiera leer, por favor? Por una parte, el hombre es semejante a muchas especies animales en que solía poner sus propias especies. Pero por otra parte, entre los millares de especies que estudian, es la única en que la lucha es destructora. El hombre es la única especie que asesina en masa, el único que no se adapta a su propia sociedad. Bien, vamos a partir de ello y vamos a hacer algunas distinciones. Yo no sé si a ustedes, no sé, estudian, me imagino que criminalística, ciencias penales, ciencias forenses o periciales, me imagino que va por ahí, ¿no? No sé si en relación a esto ustedes tengan una formación criminológica. Yo pienso que para ser criminólogo necesitas al menos tener un conocimiento en ciencias de la conducta. Precisamente eso me motivó a mí para estudiar psicología, porque yo cuando estudié criminología, al principio, yo no entendía muchas cosas, bueno, entendía todo, pero no entendía nada, y mi espectro, perdón, de acción y de análisis era bastante corto. Me quedaba con las teorías lombrosianas y pensaba que la conducta criminal era innata, y pensaba muchas cosas que realmente, si a ustedes les dan clases no criminólogos, se van a quedar con esas consideraciones que la conducta criminal prácticamente emana en los genes del ser humano. ¿Sí? Para que luego piensen que alguien por ser feo es un criminal. Por ejemplo, ¿no? Y eso lo tenemos en muchos sentidos. Hay mucho, digamos, mucho señalamiento y estas teorías que emanan de la tecnología, que emanan de todo el marco conceptual lombrosiano, en que el aspecto es el que determina la personalidad, el aspecto es el que determina la agresividad, o en este caso la violencia. Pero yo creo que ahí, precisamente cuando yo estudié psicología, me di cuenta que eso es una falsedad, y que eso es precisamente algo que se estudiaba pues en 1700, en 1600, vamos más atrás, ¿no? Yo creo que hasta los propios griegos eran mucho más analíticos en el sentido del análisis de la conducta criminal que la parte de los lombrosianos. Entonces, yo creo que hasta mucho más formal. De tal forma que me doy cuenta en este análisis que el ser humano pues tiene, digamos, diferentes características. Sí tiene su personalidad, y la personalidad, bueno, creo que es la variable de distinción respecto a sus aspectos externos e internos. Y por lo tanto, el ser humano sí puede distinguirse. Ejemplo, ella tiene un color de piel, yo tengo un color de piel, él tiene un color de ojos, y así. A lo mejor él es buena onda, a lo mejor yo soy grosero, y cada quien tiene características, rasgos de personalidad que nos definen, pero hay sentidos en común que nos identifican, en el sentido de la raza humana. La raza humana es la única raza, sí, que se mata por el gusto de matar o por justificaciones políticas, económicas, ideológicas. No van a encontrar
ninguna otra especie, no van a encontrar un escarabajo que diga, maldito escarabajo capitalista, te voy a matar. No van a encontrar esa onda, ¿no? Tampoco van a encontrar a un tigre, ¿sí? Que diga, yo voy a matar a esa cebra porque me cae mal y después me la pongo. No. Hay una distinción entre violencia y agresión. La agresión es un rasgo innato, ¿sí? De cualquier animal, de cualquier ser humano, de cualquier ser vivo que está dentro del reino animal, para la subsistencia. Y la violencia, estamos hablando con un medio instrumental. La violencia tiene toda la intencionalidad de generar daño, de someter, de eliminar sistemáticamente al otro. Y precisamente la violencia está dentro de todos nuestros rasgos identitarios culturales. De tal forma que, ¿qué nos distingue de un perro? El perro tiene inteligencia, el perro tiene conciencia, pero la conciencia del perro no es la conciencia del ser humano. Lo que realmente nos distingue a los animales, al resto de los animales, nosotros, es que nosotros podemos generar cultura. Y la generación de cultura es una generación de un aprendizaje transgeneracional que pasa de generación en generación, y también los procesos de violencia se aprenden. Por lo tanto, la violencia es un proceso de aprendizaje. Los animales, algunos perros, sí pueden aprender a desarrollar violencia, pero a través de procesos de aprendizaje de desarrollo humano. Los perros de Pérez, ¿no? Entonces, la violencia, al ser construida, al ser aprendida, a lo largo de la historia, para el sometimiento de otros grupos, se han dado cuenta que una de las formas, pues, es la eliminación sistemática de otros que son distintos a mí, y que piensan distinto a mí, y esos piensan igual lo mismo que yo, que somos distintos. Entonces es el sometimiento y la eliminación sistemática de otros. De tal forma que esa característica del aprendizaje de la violencia y de la dominación a través del uso del poder nos va a permitir, o les va a permitir a quienes detentan el poder, aplastar a otros. Así de sencillo. Por eso esta frase me parece sumamente importante, porque crímenes de sistema, análisis de contexto, crímenes de masa, y lo que tiene que ver con todas las características intrínsecas relacionadas con la violencia, es algo que ha pasado de generación en generación y va a seguir ocurriendo, y va a ser la forma de manifestación de los seres humanos para posicionarse en relación a otros. Lo vemos actualmente, fíjense, actualmente hay un episodio, a lo mejor estamos ahorita nosotros relajados, en un lugar distante, muy distante, estamos tomando un campamento, pero en este momento hay una lucha entre organismos internacionales, entre potencias, que intentan, una palabra importante, generar hegemonía. La hegemonía es que aquel discurso que tienen mayoritariamente a través del poder que detentan, o los poderes que detentan, se posicionen por encima de otros para que ellos dominen. Y la hegemonía la puede mantener cualquier tipo de cuestión ideológica. En este momento hay un gran riesgo, por ejemplo, de una guerra nuclear. Y va a decir, está loco. Bueno, ha ocurrido en el pasado. ¿Sí? La Unión Soviética contra Estados Unidos, incluso hubo ahí una falla en los radares, en los estaciones de recepción de la URSS, y la URSS pensaba que Estados Unidos había lanzado 100 misiles nucleares. La URSS activó todo su sistema de defensa para enviar otros 100 misiles a Estados Unidos. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque dijeron, bueno, que caen primero, todos los ponemos. ¿Qué hubiese pasado si hubieran actuado en ese sentido? La destrucción masiva hubiese sido en el mismo sentido instrumental. Actualmente les digo, hay dos hegemonías de dos poderes políticos internacionales que se están enfrentando. Y en ese sentido, la masificación del desastre a través de la violencia es algo que vamos a estar observando. Pero ahora, si nos vamos de lo internacional a lo más local, nos vamos a dar cuenta que también, como hay grupos internacionales que quieren dominar así a través del uso del poder, o del poder, también hay contextos locales sí, que se relacionan con el control. Si, por ejemplo, existe algún gobernante que esté tan inspirado porque él sea la voz del pueblo, que sea quien se tenga que implementar, que sea el salvador de la patria, y para esa persona el uso de la fuerza justifica cualquier cosa, créanme que ahí van a emanar crímenes de lesa humanidad.
Los crímenes de lesa humanidad, particularmente, si ustedes me parece que están en finalista, van a tener que tener la asignatura de derechos humanos. ¿Qué tiene que ver esto? Sí, la van a tener que tener. Los crímenes de lesa humanidad es una correlación entre el poder del Estado y todo lo que confiere. ¿Para qué? Para ejecutar graves violaciones a derechos. Por ejemplo, en ese sentido, cuando hablamos que las conductas se masifican, quiere decir que para ser masificadas debe haber una estructura de poder que permita que se lleven a cabo y que sea como una maquinaria. Yo voy a pasar. Esa maquinaria genera efectos. Lo hemos visto en diferentes países. En Guatemala, que Guatemala es nuestra frontera y es un país bonito, pero muy pobre. Ahí, por ejemplo, en los años 80, una junta militar que hizo el poder a través de un golpe de Estado generó un ataque certero y directo contra grupos étnicos mayas particularmente. Es el único genocidio reconocido por la Corte Penal Internacional a nivel internacional. Hay 7 reconocidos: Ruanda, Darfur, Armenia, los nazis, me parece que Bosnia, Yugoslavia, Guatemala y no recuerdo, Sierra Leona. Son 7 los reconocidos que nos tuvimos en la frontera. ¿Qué motivó a esa persecución sistemática? Efraín Ríos Montt, particularmente, que fue un dictador que llegó a través de un golpe de Estado, dijo que los indígenas, que los indígenas traían atraso al progreso de Guatemala y que los indígenas eran los causantes del deterioro de la economía y del subdesarrollo de Guatemala. No sé qué les parece, a qué les suena, a mí me suena a Hitler, nada más que bajo otros actores, bajo otras víctimas. En ese sentido, Ríos Montt hacía escuadrones de muerte, llegaban a las comunidades indígenas y no llegaban a desplazar, llegaban a matar indígenas. A matar, ese era el objeto. O sea, hay más o menos, me parece que son, no quiero dar mal datos sobre el número de personas, pero son miles de personas asesinadas por el ejército con el fin de asesinar grupos indígenas porque traían el atraso a Guatemala. De esta forma, si ustedes checan los contextos, ahí nos fuimos a lo global. Si recuerdan, nos fuimos a lo global. Hablamos de la guerra, la hegemonía, y de repente nos vamos a contextualizar a lugares más en concreto. Guatemala es un ejemplo, en la parte de Darfur, esa guerra entre grupos étnicos que promovieron más de 1.500.000 muertos en unos años de conflicto, que es gravísimo. Imagínense ustedes conceptualicen en unos meses que maten a 1 millón de personas y que estén ahí. Yo no me imagino, por ejemplo, si habláramos de dinero, yo no me imagino cuánto se ve en un cuarto 10,000 millones de pesos. No tengo ni idea, no lo puedo conceptualizar. Si hablamos de un homicidio, pues sí conceptualizan a una persona, ¿no? Pero si hablamos de 100, pues más o menos se imaginen que 100 pueden caber acá. Pero si hablamos de 100,000, yo no sé cómo conceptualizar eso. Aquí por lo menos 1 millón de pesos. No sé cómo se vería eso. Eso es parte de la sistematicidad. ¿Ok? Entonces, nos vamos a centrar en el contexto mexicano. El contexto mexicano. No podemos hablar de las desapariciones en todo el mundo y sobre todo no las podríamos hablar de la misma manera. ¿Por qué? Porque los contextos son distintos y porque todos los elementos para estudiarlos no tienen que ver unos con otros. Hay desapariciones que se gestan, por ejemplo, en Sudamérica, en el Caribe, o que se gestan en América Latina, que sí tienen que ver con México, pero no propiamente por lo que ocurre en estos contextos, sino por lo que ocurre en la migración ilegal de esos países sobre México. Entonces, si tenemos hasta el momento documentadas más de 100,000 personas desaparecidas en el país, imagínense ustedes aquellas personas que fueron desaparecidas dentro del tráfico ilegal de personas o dentro de la migración ilegal y gente que no está contabilizada en eso. Y que está ahorita en cosas clandestinas o está en el mar
¿O están diferentes cuestiones? Bien lo platicaba con mi doctor, mi amigo doctor, y él me dice de Cuba, ¿no? La migración, porque él es de Cuba. Y la migración, por ejemplo, cuando hay grupos escuadrones de gente que sale de Cuba y los asesinan en el mar. ¿Quién más habla de ellos? Jamás en la vida los van a ver, los van a encontrar. ¿Por qué? Si es complicado encontrarlos en un paraje desconocido, en una sierra, en una barranca, imaginen ustedes en el mar. Entonces, imagínense cuántas personas han sido asesinadas o están siendo asesinadas en este momento, que están en el paso migratorio, donde el paso migratorio, analizando los contextos, existe actividad de la delincuencia organizada local, donde existen grupos transnacionales involucrados o relacionados con esos grupos locales. No ocurre la mar, se me ocurre autoridades corruptas que permiten el paso de personas pagando alguna cantidad, o en el peor de los casos, esa gente entrega a los migrantes a los grupos de la delincuencia organizada. Porque también. Entonces, ellos no tienen un número. Ellos son gente sin nombre, sin número, sin ningún tipo de identificación, y eso es parte de lo que hago. Entonces, se van dando cuenta cómo esto es enorme. El problema es enorme. Y el problema, imagínense, también tenemos que partir de lo que nos ocurre en nuestros entornos, en nuestros contextos. Ahí está la cifra, 100,000 personas desaparecidas, y hay que sí contextualizar algo. Miren, en política, y no me refiero a partidos, eso no es política, eso es organizaciones políticas. En política, en el análisis de poder, las relaciones de poder, se sabe que los hechos no son espontáneos. Que hay una serie de circunstancias que envuelven a lo que ocurre actualmente. Es decir, si hay 100,000 desaparecidos, pues no se desaparecieron porque dijeron, ya me voy y desaparecieron. No, sería absurdo pensar eso. Algo que también sería absurdo es decir, es que existe un asesino solitario que desaparece gente. Otro absurdo. Estamos hablando que hay una serie de circunstancias que facilitan que las desapariciones que están asociadas a otros delitos se den, se repitan y continúen en ese mismo curso. Por eso, en la política también, en política, hay que entender los periodos históricos. Les voy a dar un dato. De 1968 a la fecha, hay más de 100,000 desapariciones. Pero van a decir, pues es un chorro de tiempo. A lo mejor. ¿Verdad? No de mucho, ¿verdad? El 96% de esas desapariciones en ese periodo se concentran a partir del 2006 a la fecha. Eso te indica algo. Te indica que algo ocurrió en el 2006 para que se generara una sistematicidad en las desapariciones a ese nivel. Hay políticas o hay planes que incentivan o proponen que ciertos actos o ciertos hechos se den. Ejemplo, Alemania nazi, la segregación racial, la segregación étnica, era en concreto contra ciertos grupos y era un plan de gobierno que estaba en el marco constitucional para segregar a ciertos grupos que veían como no justos o como causantes del deterioro y la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Ese es el discurso de ¿Cuáles son los estados en los cuales hay un mayor número de desaparecidos y cuál es el tipo de personas que desaparecen? Bien. Fíjense, tenemos, y esto va variando también con respecto a lo que va pasando, pero tenemos el top 10, llamarlo así. Sí, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México también tiene lo suyo, Puebla. Digamos que esos son los principales, no son los únicos. Hay algunos que se disputan. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, también Chihuahua. No sé si repetí uno. No. Morelos también tiene lo suyo. Puebla también tiene lo suyo. Digamos que es donde se concentra más la actividad de la desaparición de personas. Ahora, si tú me preguntas,
en el sentido, ¿cuáles son las razones? Hay circunstancias muy en particular en cada uno de los periodos. Precisamente a eso vamos a abonar el día de hoy, a entender cuáles son esas circunstancias y por qué. Y por qué no nada más un punto de vista experto en un tema, o sea, un punto de vista experto, ¿por qué no puede develar todos los patrones detrás de la sistematicidad en los crímenes de lesa humanidad o de la desaparición? Porque cuando hablamos de análisis de contexto, hablamos de interdisciplinariedad y hablamos de que diferentes expertos van a observar un propio objeto de estudio, sacar cada uno de un reporte y construir un argumento que explique la desaparición de personas. Si te pudiera dejar así como a grandes rasgos cuáles serían las desapariciones, te podría decir, bueno, pues la disputa entre grupos de la delincuencia organizada, el posicionamiento de la diversificación criminal, ¿sí? Se me ocurre, o las disputas territoriales o por recursos naturales, porque también eso tiene que ver, y las disputas, por ejemplo, políticas, que también abordan. Fíjense, les voy a hacer una diferencia así bien sustancial entre las desapariciones en la sierra y las desapariciones en el Bajío, en el caso concreto de Guanajuato. Que ahí hay desapariciones y les voy a decir por qué no tienen que ver unas con las otras, porque sí podrían estar asociadas al cártel, digo, al crimen organizado. Les voy a decir, ¿alguien sabe? Ahí se me fue el nombre, pero ¿qué es Ixcamatitlán? ¿No has escuchado? Ixtacamatitlán, sí es correcto el nombre. En la sierra de Puebla hay una población, no recuerdo bien el nombre, que se llama Ixtacamatitlán o algo así. Ixtacamatitlán, no recuerdo el nombre, te los digo de una manera correcta. Ahí hay una característica que hay un porqué de la desaparición de genes. ¿Ok? La desaparición puede estar muy asociada en esos casos, en esos sentidos, a proyectos extractivistas. ¿Alguien sabe qué es extractivismo? O también se les conoce como proyectos de muerte. También se les conoce. Se les voy a poner más sencillo. El extractivismo minero. Ya se les puse más fácil. Extraer minerales. Se me ocurre. Entonces, en ciertos lugares donde hay una actividad de extractivismo minero, también hay a la par o relacionado o correlacionado de delincuencia organizada. Hay estudios sobre eso. Entonces, ¿qué pasa si en una comunidad que tiene, digamos, bien sentadas en sus bases culturales, que un cerro es parte de sus tradiciones, es parte de su, ¿cómo decirlo? De su construcción de su identidad, y que el cerro representa una deidad. Y para muchos dirían, ¿eso qué? Son pueblos originarios que tienen sus propias costumbres y evidentemente tienen sus propios símbolos. Cuando llega de repente una empresa minera y quiere implementar un proyecto de extractivismo a la fuerza, con concesiones evidentemente del Estado, ellos dicen, no, pues yo voy a traer el progreso de esta comunidad. A través, les voy a poner una mina, les voy a dar trabajo a toda la gente que no tiene dinero acá, les voy a construir sus carreteras y les voy a hacer infraestructura. Pues, ¿qué creen? Dice la gente, no queremos. No queremos, no se nos antoja. Es nuestra forma de pensar, es que eso, ese cerro que quieres desgajar y que quieres a través del extractivismo destruir, eso es parte de nuestra identidad. No queremos, nos oponemos. Ok. Entonces hay muchas cosas que las mineras hacen. Hay estudios de investigación en que grupos de la delincuencia organizada prácticamente se correlacionan con este tipo de organizaciones para generar, por ejemplo, desplazamiento forzado. Y con el vínculo con las autoridades locales. Ah, bueno, yo a la fuerza hago que quieras. Si no quieres, te convenzo a la fuerza. Si no, te desplazo, te intimido, uso grupos paramilitares o uso grupos de la delincuencia organizada pues, para generar miedo a la gente. Y si pues, en el caso no sigues sin entender, pues te desaparezco. Y si te desaparezco, pues te mato en algún lugar. Desde cuenta la desaparición, cómo va asociada, en ese contexto particular, va asociado a algo totalmente distinto, por ejemplo, en el caso del Bajío, en el caso de Guanajuato. ¿Sí lo notan? Las desapariciones pueden estar asociadas a grupos de la delincuencia organizada que se enfrentan por un territorio por el control de la venta de combustibles de manera ilegal.
sea, la cuestión es distinta. Claro, hay correlación con la delincuencia organizada, sí, pero en otro contexto, de otros grupos, de otras formas, en otras manifestaciones y en otro sentido. A lo mejor la confrontación entre grupos que quieren tener ahí, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, es los que se enfrentan en esta parte del mapín, por el control de la delincuencia organizada. En el caso concreto de los hidrocarburos, que tienen que ver, esa es la mayor actividad del cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces, las desapariciones se asocian, pero a otras circunstancias y a otras cuestiones. Y no estamos hablando de otro país, estamos hablando de unos kilómetros, de 350 kilómetros de distancia o algo así. Es otra cosa. Bien. Entonces, ahí, como comento, yo les decía, en 1964 a la fecha, y que el repunte se da precisamente en el 2006. No lo digo yo, lo dice la Organización de Naciones Unidas. El repunte se da a partir del 2006. Por eso, dentro de este análisis, ustedes tienen que hacer consciente por qué desaparece la gente a partir de 2006, en el 96% de los casos estadísticamente respecto desde el 64, perdón, a el 2022. ¿Por qué creen? ¿Qué pasó en el 2006? Por el inicio de la guerra con el narcotráfico. Es eso. Por lo tanto, hay un plan o una política que propone confrontar a estructuras criminales y con ello hay una serie de reacomodos. Imagínense ustedes, tampoco lo digo yo, hay investigaciones del propio García Luna, está en Estados Unidos en este momento, procesado y va a ser sentenciado por colaborar de manera directa con el cártel de Sinaloa. Se sabe que el Estado mexicano apoyaba, yo creo que en diferentes etapas, con diferentes formas, hay gobiernos que apoyan a ciertos grupos para posicionarse, y creo que es algo que se sabe, pero en este caso concreto apoyaban al cártel de Sinaloa para atacar sistemáticamente a otros grupos, como el caso de los Zetas. Imagínense ustedes entonces esta división, esta fragmentación entre grupos generó varias cosas. Para empezar, que los crímenes de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales, si es que hubieran realizadas por estructuras del Estado, el ejército. O sea, sí hay documentos de hecho. ¿Por qué? Porque al momento de haber algún enfrentamiento entre células o grupos de la delincuencia organizada, el ejército decía, pues mira, estás desarmado, ya no me estás haciendo nada, pero no me interesa. Es un tipo de limpieza, es una ejecución extrajudicial. Tenemos un caso emblemático de ello, la Tlaya, en el Estado de México. Ahí se van a dar cuenta, ahí en esa zona es una zona caliente entre la frontera de Guerrero y el Estado de México. Y es una zona de alto índice de tráfico de drogas. Ahí, por ejemplo, se da esa situación y estás hablando que sí fue el ejército quien ejecutó a personas y desmontó todo un escenario, ¿no? Los puso sobre la pared, los ejecutó con un tiro de gracia, cayeron, después le pusieron armas. No corresponde en la reconstrucción de hechos, no corresponde el disparo de arma de fuego, bueno, bien, la lesión de disparo de arma de fuego no corresponde con el encontrados con armas. Por eso. No corresponde absolutamente nada. Entonces, a ver, por otra parte, estos grupos de la delincuencia organizada que se enfrentaban entre sí, que veían un beneficio, sí, de ciertas autoridades respecto a ciertos cárteles, y el ataque directo a otros generó algo. Miren, si ustedes tienen una actividad criminal, bueno, no ustedes, pensemos que una organización tiene una actividad criminal, y de repente esa actividad criminal se las empiezan a cerrar, ¿qué harían ustedes? ¿Para qué? No, que cierran la actividad. O sea, tú das cuenta que estás en el narcotráfico. ¿Qué es estás en el narcotráfico. Estás en el narcotráfico. Y de repente, la guerra contra la delincuencia organizada se centra en la droga. Claro, en algún lado. Y de repente ya no puedes vender droga porque sí la tienes muy difícil. ¿Qué haces? ¿O qué hacen? Podría ser llegar en acuerdo con los políticos, ¿no? En este caso. Bueno, ese es un mecanismo. Claro que es un mecanismo. Pero hay otro mecanismo, por ejemplo, que se llama diversificación criminal. Cambias tu mercado, o tu objeto de venta, amplias tu mercado, y ahora, si te dedicabas y eso ocurrió con los Zetas, particularmente los Zetas son una escisión del cártel del Golfo, y estamos hablando que era gente que estaba formada
en la Secretaría de Defensa Nacional, los llamados GAFIS. Entonces, a ver, si yo me dedico al narcotráfico y ahora ya no puedo dedicarme al narcotráfico, pero hay otras actividades muy rentables, voy a diversificar mi mercado y mi oferta criminal para obtener mayores ganancias. Por eso, la estadística criminal en relación a muchos delitos, por ejemplo, extorsión, delitos de secuestro u otras formas, aumentaron en ese punto hasta el punto que tenemos ahora. Fue cuando se empezaron a desarrollar todos los express, ¿no? Bueno, sí, bueno, los secuestros no han existido, pero sí. Pero particularmente estas conductas, ¿no? Sí, sí, obviamente también la parte de secuestro. Pero dense cuenta que la diversificación, ejemplo, ¿ya qué voy? Si de repente al grupo, saquen una calculadora. Alguien saca una calculadora, un celular, una calculadora. Va a ser que rentable es. Si yo vendía droga y la mandaba a Estados Unidos y ganaba 300 millones de dólares al año, vamos a ver algo que les va a interesar. No porque lo hagan, sino para que lo conozcan. A ver, acuérdense lo que yo les decía, acuérdense lo que les decía, y váyanse a esa antecedente que les dije sobre la migración ilegal y sobre las mujeres que no tienen nombre, en el caso concreto de las mujeres. Y cuando existen vínculos entre grupos transnacionales como las maras, los Zetas y autoridades corruptas, tráfico de personas, en este caso, trata de mujeres con fines de explotación sexual. ¿Quién sacó la... No, trata de personas. No blancas. ¿Quién sacó la calculadora? A ver, ok, hagan una cuenta. ¿Saben cuánto cuesta una relación sexual en un pongal, en un putero, como le llaman? ¿Saben cuánto cuesta? Depende del tiempo, ¿no? Digamos que uno de tipo accesible a todo el público. De 500 a 1000. Vamos a dejarlo en 500. ¿Ok? La actividad de la trata, por ejemplo, hubo un caso, ¿te acuerdas cuando fue Rosy Orozco al ICI? Sí, Llegó a una víctima de trata. sí. Y ella narró que 4 años fue víctima de trata. Era forzada a tener relaciones sexuales de 25 a 30 relaciones sexuales diarias durante 4 años, sin descansar, y cuando se embarazó, le hicieron abortar, Como después. saliendo de abortar, a seguir, con sangrado y todo. 5 millones. Hagan cuentas, nada más de Un día, 15,000 pesos. Ok, por 7, 105,000 pesos por 7 días de una sola persona. Si habláramos de 100 personas, por semana, por día. 10 millones. 10 millones 500 mil. 10 millones. ¿Al qué? ¿A la semana o al día? A la semana. Si habláramos al mes, 315 millones. millones. Por una persona al año son 5 millones. ¿Qué opinan? La diversificación criminal aplica, claro que aplica. ¿Y por qué aplica? Porque es rentable. Pero ahora los Zetas no nada más se dedicaban a la trata de personas, sino a la venta de drogas, a la extorsión, al secuestro. Fíjate que yo al menos, en la parte de investigación criminal, jamás he visto un caso que se ha anunciado por robo de datos. Jamás. Digo, no digo que no existan, puede ser que sí, pero yo al menos no lo vi. Y yo creo que será en el menor grado. Pero la rentabilidad de esas actividades criminales asociadas a la diversidad criminal, a la larga, mucho más rentable que el propio narcotráfico. Entonces, muchos grupos criminales, en el caso de los Zetas, si ustedes recuerdan, del año 2007, 2008, 2009, hasta 2014 o 15, era el grupo más fuerte de toda la República. Incluso mucho más fuerte, bueno, eso, el cártel de Jalisco nació después, con una escisión, pero dense cuenta cómo surgió. Hay otro dato interesante y que llama mucho la atención. La parte del secuestro, el secuestro, por ejemplo, creció más del 6,000% en algunos municipios, en algunos estados del país. 6,000% respecto al 2011, al 2006. En algunos otros casos, por ejemplo,
el nivel de consumidores internos de drogas se concentró en el país. Ya no era nada más la exportación del trasiego o la fabricación, sino también era el consumo local de la droga. También creció el porcentaje, de ahí no lo conozco. Exacto. Entonces, dense cuenta cómo comienzan a darse muchas cuestiones. Ejemplo, había 6 cárteles y grupos de la delincuencia organizada grandes en el 2006. En el 2012 se habla de 18 grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué se da este fenómeno? Aparte de la diversificación criminal, ¿por qué se hace la fragmentación de cárteles y crecen más grupos? Sencillo. Acuérdense que se decía que se iban a atacar a las cabezas de los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Y en muchos casos fue así. Lascano, de los, ¿cómo se llama? De Morelos, se me fue el nombre. Bueno, que son vínculos con los de Sinaloa. Bueno, muchos grupos, sus líderes fueron o asesinados, o se encuentran en Estados Unidos o en penales de alta seguridad. ¿Qué pasa cuando un líder o un capo pues, lo matan o lo llevan a la cárcel? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa si había 2 hombres de confianza y el líder se va? Se pelean entre sí y se genera una fragmentación de grupos. Por lo tanto, se dan cuenta que existe un mercado, se dan cuenta que existen disputas, se dan cuenta que existe forma de obtener dinero porque ya están acostumbrados a la conducta criminal y eso les hace pues fortalecer sus grupos criminales y por eso la fragmentación de 6 a 18. Está, ¿no? Entonces, bien. Regresando al contexto, vean, el análisis caso a caso no contempla estas circunstancias. Cuando hablamos de análisis de contexto, estamos hablando de que en la sociedad hay elementos o variables en concreto, por ejemplo, la exclusión y la desigualdad, ¿no? Eso es parte de lo que ocurre en una sociedad. ¿Están de acuerdo? Bien. En la sociedad existen diferentes entornos que están dentro de grupos familiares. Digo, dentro de grupos familiares, de familia, de escuela, de trabajo. Y por lo tanto, dentro de esos entornos hay hechos. Si nosotros analizamos un hecho criminal de manera aislada, lo único que se contemplaría sería el entorno más cercano y el hecho. Si nosotros analizamos a una perspectiva de contexto, analizamos el hecho, su relación con el entorno y los grupos y las cuestiones o las variables sociales que se correlacionan con un hecho que se vuelve masificado. ¿A qué me refiero con masificado? Que se repite constantemente. La desaparición es un hecho. El feminicidio, las ejecuciones es otro. El robo de autopartes es otro. El robo de vehículos es otro. El secuestro es otro. Una serie de circunstancias que vuelven precisamente a un contexto que se envuelve en una sociedad, en ciertos grupos, y que hay una serie de hechos derivados o relacionados con eso. Vamos para ello. Bien, entonces, acuérdense que la ponencia se llama el análisis de la investigación de contexto en el caso de desaparición. ¿Okay? Esa es la finalización. Por cierto, no he preparado una hora. Pasé, no sé, si no me he pasado, diga, si me he pasado, no me quiero pasar de hora y media, ok, entonces. ¿Vamos bien entendido? Ok, a ver. Chéquense esta palabra. ¿Qué es la investigación de contexto? Una herramienta analítica. Para empezar, es la primera parte. Una herramienta analítica. Es una herramienta de análisis. ¿Qué va a analizar? Hechos. Ahí. ¿No? Que permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos. Hechos, desapariciones. Conductas, lo que se da, ¿no? En concreto. Y discursos, por ejemplo, lo que envuelve un plan, o lo que envuelve el discurso dentro de la política formal o informal. Les decía, esta parte que decía Hitler, los judíos son los causantes de que la economía y que se hayan perdido territorios y bla, 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 bla. Dijeron mi amigo Pedro, mucha muela, ¿no? Decía Hitler, hablaba mucho. Pero en su discurso te decía el plan, el proyecto respecto a la administración sistemática de ciertos.
En el caso, por ejemplo, miren, no me gustaría pensar que eso pudiera ocurrir en el caso de El Salvador, pero puede llegar a ocurrir. El Salvador, como ustedes saben, ahorita está en una guerra contra las pandillas, que por cierto va ganando. Y es una guerra en la cual no solamente se están eliminando líderes o miembros, se está eliminando la estructura. Pero en ese paso se están también cometiendo graves violaciones a derechos humanos. Se están llevando a gente que no ha cometido nada, que parece que o que participó en, a que no oigan bien. Yo tengo oportunidad, a través del cumplimiento de una sentencia, de recibirla. Es parte de la presión social, ¿están de acuerdo? Es parte del discurso. Oye, yo sí maté hace 20 años, estuve 20 años en la cárcel, estoy tatuado. Pero no, no, está ligado. No, ya no lo son. 40 años. Y eso puede caer precisamente en que el discurso enmarque lo que puede ocurrir relativo a la violación de derechos humanos. Por eso no se me haría raro que en algún momento la gente que les equivoque y comience a violentar a toda aquella persona que se pone a sus planes, justificando que están contrariando la lucha contra las pandillas. Porque meter gente en la cárcel sin ninguna justificación más, parecer que eres, fuiste. O tener contacto con ellos. O tener contacto, oye, yo al menos. Mi vecino es un mapa, pero yo no soy un Exacto, y yo me llevo con mi vecino y me voy a tomar una cosa, no se mete conmigo, ¿no? ¿Qué? Decía que llega por él, Tú eres amigo. Así de grave. Entonces, se tiene que analizar dentro de la investigación de contexto, como les digo, hechos, conductas y discursos. Porque los discursos también te dicen mucho y se construyen como parte del imaginario social, en la gente o en la economía. Bien, chéquense, aquí ya vamos más de concreto para ver qué es análisis de contexto y cómo es en la parte de la investigación criminal. Todavía no hablamos de investigación criminal, solamente estamos hablando de análisis de contexto. Bien, acuérdense, hechos y conductas o discursos que se van a analizar bajo un contexto y se van a enfocar en un evento focal o focalizado. Por ejemplo, les voy a dar la traducción. Chimpancismo, narcotraficaciones. ¿Ok? ¿Cómo se propone dentro del análisis de contexto para entender las circunstancias que envuelven el entorno, la sociedad, la cultura, todo esto, a través del análisis social, cultural, económico, político, histórico y jurídico? Precisamente por ello la importancia de la interdisciplinariedad de las voces expertas para generar informes de contexto relativos a hechos concretos. Yo, por ejemplo, si me dicen, oye, Cristian, haz un informe antropológico, que carajo, no sé cómo se hace eso, quién sabe, ¿no? Pero si hay un grupo, así, por ejemplo, en la unidad en la que yo estaba, había politólogos, victimólogos, lingüistas, criminólogos, criminalistas, médicos forenses, juristas, de relaciones internacionales, había hasta una lingüista, me parece. Había, para hacerme la prensa, había todo. ¿Por qué? Porque cada uno, bajo su expertise, abonaba a explicar el hecho de las desapariciones de niñas por fuma en el estado. Entonces, no es una pericial. El que hace análisis de contexto no es perito, no va a entregar un dictamen, no sé, dactiloscopía. No. Va a abonar a que el objeto de estudio sea entendido desde diferentes perspectivas, porque los hechos se dan en este nivel. ¿Hay razones o motivaciones del narcotráfico a nivel social? Las hay. ¿Hay razones o motivaciones a nivel cultural? Las hay. ¿A nivel económico? Pues sí las hay. ¿A nivel político? Pues sí las hay. ¿A nivel histórico? Las hay. ¿A nivel jurídico? También las hay. E incluso hay razones jurídicas que ante la ausencia de la norma pueden generar que una conducta se repita o se haga manifiesta. Si no hay un mecanismo de protección, por ejemplo, para proteger periodistas, pues no hay una norma que los protege, por lo tanto, hay constantemente homicidios contra periodistas. Fíjense, ante la ausencia de la norma, precede precisamente un hecho. Entonces, vamos a ver.
Ya en concreto de investigación criminal, vamos a hablar en concreto de investigación criminal. ¿Sale? ¿Qué tiempo llevo, Juan? Llevas 1 hora. Ok, vamos por poquito más. Miren, este tema es enorme. Es tan enorme como los conflictos de Israel en la sociedad. Pero vámonos más rápido. ¿Alguien puede leer esto? ¿Quién lee bonito? ¿Ah, sí? Sí. Marco de referencia competitivo de aspectos esenciales acerca de elementos. Conectivo, perdón. Conectivo, perdón. Yo soy mi error. Conectivo de aspectos esenciales acerca de elementos del orden geográfico, histórico, político, económico y social, en el cual se han perpetrado delitos por parte de personas o grupos criminales, incluidos aquellos en los servidores públicos que colaboran en su ejecución. Debe igualmente comprender una descripción de la estrategia de la organización delictiva, sus dinámicas regionales, aspectos logísticos esenciales, redes de comunicación y mantenimiento de redes de apoyo. Bien, ahí es cuando vamos a hacer el cruce entre análisis de contexto, entre crimen de sistema, entre patrones criminales, entre modus operandi. Estos elementos. No es posible que un grupo de la delincuencia opere si no hay cooperación de miembros o estructuras del Estado. Sería inoperante. Porque para llevar a cabo sus acciones criminales, necesita sí o sí tener vínculos y redes de apoyo que le permitan emprender acciones en concreto. ¿Ustedes creen que en un lugar, no sé, se me ocurre, en Tlapacoya, o hay un lugar en la Cueva del Diablo, en Guerrero, ¿ustedes creen que se han encontrado fosas que tienen 100 cadáveres? ¿Ustedes creen que la gente de ahí no sepa? ¿Ustedes creen que las autoridades no sepan? ¿Que nadie se dio cuenta cuando iban trasladando a las personas? ¿Que nadie conoce lo que hacían? ¿Que nadie conoce a los miembros de esos grupos? ¿Que ellos no lo dijeron? ¿Las autoridades no tenían conocimiento de todas las actividades que se movían en zonas como estas? Hay colaboración y redes de apoyo a distintos niveles. Esta palabrita que yo les dije desde el principio, no la olviden, porque los patrones criminales se puede develar el modus operandi. O al revés también puede ser en algunos sentidos. Chéquense. Los patrones criminales es un cómputo de actividades de medios logísticos de comunicación y modus operandi delictivo desarrollados en un área, es decir, en un territorio, en un contexto, en un periodo de tiempo determinados, y de los cuales se pueden extraer conclusiones respecto a los diversos niveles de mando, control de organización criminal, su determinación ayuda a establecer el grado de responsabilidad penal de los integrantes, que es parte fundamental de la constitución del contexto. Tal como decía, si existen organizaciones y tienen vínculos institucionales o redes de apoyo para la realización de sus conductas delictivas, y existen patrones asociados, y se devela un modus operandi, es que esos hechos se están repitiendo, se están reciclando en un lugar determinado, y a través de los elementos que vimos anteriormente, de todos los elementos de análisis investigativo de cada una de esas disciplinas, se puede empezar a construir la revelación del contexto. Decía precisamente Pedro Díaz, que nos dio la capacitación del presidente de la Suprema, nos decía, a ver, ¿el contexto se construye o se investiga? Que nos decía, es primero el huevo o la gallina. ¿Se construye o se investiga? Se investiga y luego se construye. ¿Y por qué no al revés, por ejemplo? Porque el contexto está ahí. Pero no se descubre. Pero siento que es un perfil más investigativo porque ya de cierta forma no estás como a ciegas, pero como sería la estructura. Entonces, No, pero hay un contexto que tú desconoces, entonces tienes que construir. Digo, es eso de materia, no es algo que sea así. Sí, creo que mejor es primero crear el contexto y después investigarlo. Fíjate, hay quienes proponen eso. El contexto se construye respecto a la investigación. Lo develas, lo vas construyendo y lo vas, digamos, configurando, lo vas explicando. Y hay quienes digan, pues el contexto ya está construido, lo único que tengo que hacer es analizarlo. Es el huevo o la gallina. No sé, ahí sí yo prefiero la primera.
En lo particular, prefiero la primera, porque lo construyes, tienes que revelar cómo es que hay patrones, cosas así. Bien, quiero que chequen el objetivo de las investigaciones de contexto. Son varias cosas, son muchas cosas. Para empezar, tienes que elaborar, tú con la investigación de contexto, a ver, te vas a hacer una distinción. Una cosa es investigación de contexto y otra cuestión es investigación criminal. Son dos cosas distintas. Pero la investigación de contexto sirve para la investigación criminal. Vamos a ver por qué. La investigación de contexto te define el actuar, el modus operandi, las relaciones, las causas a nivel macroestructurales de las conductas que se dan. Y la investigación criminal es la aplicación del conocimiento para perseguir un delito. Pero si nada más hubiera una investigación criminal, se pierde el contexto y no se entiende todo. Es como, por ejemplo, si ustedes ahorita les cierran los ojos, con un alejarte o algo, y decirles que vieron que agarraron un animal y lo tocaron, y dijeran, ¿qué es? ¿Qué animal es? A lo mejor, tú nada más puedes agarrar esta parte, o agarras esta parte, o otra parte, y dices, pues yo creo que es esto. Y la investigación criminal sin información de contexto, o sin investigación de contexto, es únicamente agarrar una parte del animal. Cuando tú tienes todos los elementos asociados, en investigación criminal puedes, por ejemplo, aperturar líneas de investigación que no tenías contempladas, porque no tenías información, ejemplo, de qué grupos en un momento histórico participaban en la desaparición de gente. Ejemplo, miren, en la comisión tuvimos un hecho muy interesante. Ahí lo digo. Bueno, pues se ven, ¿no? En la comisión tenemos un hecho interesante. Hagan de cuenta que, y les voy a decir, en el 2006, no, que 2006, no, digo, en 1996 hubo una confrontación entre dos grupos. Por eso también la historia, que a muchos no les gusta, es imprescindible en el análisis de investigación criminal o en la investigación de contexto. En el 96 se confrontaron dos grupos de ese entonces, uno llamado Unidad Campesina Independiente y otro llamado Antorcha Campesina. Al segundo estoy seguro que lo conocen. Pero la Unidad Campesina Independiente, la llamada JUCSI, es un grupo histórico que proviene de la Revolución Mexicana. Era el grupo dominante campesino, era como la Antorcha Campesina de la época. Respecto a los años, sus periodos más fuertes fueron en los años 40, 50, 60. Ese grupo estaba, de verdad, posicionado a todo nivel, particularmente en la zona del Golfo del país y en el centro también. De repente, cuando llega, bueno, el PRI siempre ha sido una fuerza, pero cuando hay una decisión entre la Unidad Campesina Independiente y una organización nueva generada en Huitzilas de Cerdán, en Puebla, que es la casa o la cuna de Antorcha Campesina, comienza a haber una confrontación entre la UCI y Antorcha Campesina. ¿Qué tiene que ver todo esto? La historia con esto. ¿Así por qué? Porque la confrontación de un grupo que estaba protegido por el PRI, que es el brazo armado del PRI, empezó a hacer cualquier cosa como fuerza paramilitar para oprimir, desaparecer, ejecutar o eliminar sistemáticamente a los miembros de la UCI. Y de repente te encuentras que muchos miembros de la UCI están desaparecidos, muchas familias están rotas, muchos desplazados, muchos están en la cárcel. Y se sabe, ¿por qué ningún Antorcha está en la cárcel si tenían una confrontación? Si eran grupos, digamos así, iguales. ¿Quién no? ¿Quién dominaba en ese momento en el gobierno de la República? El PRI. ¿Quién gobernaba? En el 92, 93, 94. ¿Quién gobernaba? No, pero ¿quién? Nombre. Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tiene que ver esto? Bien. Raúl Salinas de Gortari era el ejecutor político de Antorcha Campesina. Su hermano era el presidente.
gobernaba en Huichilán Serra el PRI. Gobernaba en Puebla el PRI. ¿Qué creo que le pasó a la gente de la UCI? Ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, cárcel y desplazamiento forzado. Hay una explicación, evidentemente, también de elementos históricos que te permite entender que esas desapariciones están asociadas a una actividad que se dio en algún momento. Hay gente que sigue tiene 24 años en la cárcel por delitos fabricados bajo tortura. Y entonces da a entender que hubo una vinculación entre estructuras del Estado, grupos paramilitares, para emprender crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, la tortura. Y bajo tortura, testificar que injusticia que soy yo sin matar, están torturando, están amenazados, van a matar a mí. Hay una explicación ahí interesante. Bien, quiero que chequen. Podríamos, creo que me pasé, ya fui. Tienes 10. Tengo 10 minutos nada más. Me disculparán. Chéquense. ¿Qué más hace la investigación de contexto? Develar patrones criminales, entender las prácticas, el modus operandi, la asociación de casos del mismo espectro. Ejemplo, en el Estado de México, teníamos de repente que en Naucalpan, era una toma de cómo desaparecen niños. Naucalpan, Texcoco, desaparecieron Sí, ahorita le pido al link que lo niñas ubique. de año entre 12 y 18 años. ¿Qué tal? Ahí está. Pero cuando empiezas a entender esta constitución y empiezas a revelar el contexto, te das cuenta que hay asociación de casos porque resulta, ¿sí?, que entre las víctimas había similitudes, por ejemplo, en cuestiones económicas. Había similitudes, por ejemplo, en los lugares sociales. Había similitudes, por ejemplo, en los grupos donde se asociaban o llegaban. Había similitudes, por ejemplo, en características físicas. Y había una serie de elementos que te decían, a ver, ¿cómo pueden desaparecer 100 niñas con un año, entre 14, 16, 18 años, con tantas características similares? No es casualidad. Es un patrón. Y el patrón lo devela el análisis. Ahora, dentro de esta revelación de casos que aparentemente son aislados, también se aparecen los perfiles criminolísticos. Aquellos sujetos que tienen ciertas características, porque se me ocurre Tenancingo. Ustedes saben Tenancingo más o menos porque se especifica, ¿no? Como una tierra de trata o de grupos de trata. Si comienzan a entender que hay desapariciones en Tenancingo, por ejemplo, asociadas a ciertas características, pues yo podría pensar que hay una cierta consideración de actuación de grupos que están vinculados a eso y que hay un perfil que se gesta precisamente en la construcción cultural que busca posicionarse económicamente a través de características que van a dar dinero, poder, cualquier cosa, y hay unas víctimas en particular. Por eso no es raro encontrarse en Tenancingo, en comunidades de la Sierra u otras comunidades de Hidalgo o el Estado de México en zonas rurales. No es raro encontrarse gente de Tenancingo porque saben que buscan son excelentes computadores. Buscan jóvenes de 14, 16 años que odien su familia o que tengan una separación entre padres o que vivan violencia intrafamiliar o que tengan problemas económicos o que quieran ellas ser estrellas de algo, de cualquier tipo de red social o que deseen tener mucho dinero. ¿Y qué creen? Son las víctimas. ¿Qué se va entendiendo ahí? ¿Cómo se va viendo? ¿Qué pasaría si se quisiera el análisis tribunal de una persona que desapareció? Simplemente así. Pues, ¿sabes? Desapareció, pero ¿quién sabe? Pues ya no borracho. Muy probablemente esa mujer está en una red de trata. No solamente en México, en otros países. Los tetas tienen vinculación, por ejemplo, en lugares como Malasia, Singapur, China, para llevar a personas a actividad criminal. Y tienen que ver toda la parte de relaciones con otros grupos criminales de otras naciones. Imagínense con la mafia albanesa.
tú traes albanesas, yo te llevo mexicanas. Estas vinculaciones, ¿no? Bien. Me quedan 5 minutos. Informes de contexto, bueno, son insumos para la elaboración y planes. A ver, sí sirve para la investigación criminal y ampliar áreas de investigación, sirve, pero también sirve para generar protocolos en la ausencia de una norma o normas que realmente los protocolos de actuación. Un informe de contexto sirve para generar políticas públicas. Un informe de contexto sirve, por ejemplo, para generar instrumentos de atención a las víctimas, protocolos. Eso también es importante tener en forma de contexto. Para análisis de contexto, no nada más para una investigación criminal, sino para que hagas cosas mucho más grandes. Nosotros generamos, por ejemplo, emanado de toda la lista de contexto de México, la alerta de género. Bueno, también es un trabajo ahí está, ¿no? Ya hay muchas más cosas, perdón, ya se me acabó el tiempo, pero quiero que vean eso y vamos a hablar sobre nada más al que sea esto. ¿Por qué a mí el tema de desapariciones me encanta tanto? ¿Y por qué lo estudio tanto? ¿Y por qué tan sencillo? Porque las desapariciones están asociadas a cualquier tipo de delito y a cualquier tipo de llamado. Ejemplo, si ustedes tuvieran que ver una desaparición, porque me decía en clase, precisamente estamos viendo el tema de desaparición, me decían, pero a ver, profe, si una persona lo desaparece, pues ya se toma como una muerte, ¿no? Ahora te instala. Claro que sí, justo. Sí. Él ahorita es para el taller. Bueno, sí. El baño de rápido. Ah. Ahora te instalamos. Claro, ya existe esa tipificación de desaparición forzada particular. Pero la desaparición forzada, entendido bajo el análisis de contexto de cada uno de los lugares particulares, nos pueden asociar no solamente al feminicidio o la delincuencia organizada, nos pueden asociar al homicidio simple o doloso, a la violencia política que se da en el contexto, nos puede asociar al secuestro, nos puede asociar a la trata, nos puede asociar a la violencia intrafamiliar, nos puede asociar a la violencia sexual. Digamos que es el punto de partida. Yo les garantizo que desde las 100,000 personas que están desaparecidas y 75,000 sin identificar, yo les garantizo que cada uno encuentra 40. O sea, sí hay casos en que se desaparecen personas, se desaparecen 20 años después, sí, pero son los menos. Más cuando ya tienen muchos años desaparecidos. Entonces, muchas de estas personas pueden estar asociadas a actividades criminales que se llevan en contextos determinados y en eso aparecer cosas políticas, años después. Y eso, por ejemplo, tenemos el caso de España, ya más concreto, ¿no? En la Guerra Civil de España, que hay miles de españoles enterrados en cunetas y que precisamente tuvo que ver con una confrontación entre los republicanos contra los falangistas. Y obviamente ganaron los falangistas, ¿qué les pasó a los republicanos? Pues no los aplauden, los ejecutaron, los entregaron. Bueno, pues no sé si existe alguna duda, algún comentario. Yo estoy ya sobre el tiempo. Es un tema muy largo, muy interesante, y sí les pido que si en algún momento buscan un lugar para trabajar, vayan a una unidad de análisis porque les va a dar una perspectiva mucho mayor de lo que es el delito y las formas de criminalidad. Bueno, pues muchas gracias. Estamos acá. Los espero